Buenas noches. Otra vez, Palabra Plena, Corporación Vivienda. Hemos avanzado mucho. Hemos logrado tener el recibo de ustedes en sus hogares y lo más importante, que hemos tenido una recepción que se está multiplicando, que se está difundiendo, como se dice, y que está haciendo antojar a los otros de saber qué es un centro de escucha, de saber qué se puede hacer en las zonas de orientación escolar, de saber qué cosas está haciendo la Corporación Viviendo para cumplir una de las obligaciones sociales más importantes que una institución o un ser humano pueden tener éticamente, que es intervenir en el cuidado del otro y en el futuro del mundo en el que actúa, con el que se relaciona. En esa condición se ha movido la corporación y Palabra Plena ha llevado esa vocería y la visibilización de sus actores que han puesto en alto, como se dice, el asunto, el compromiso del trabajo comunitario. De eso quiero que hablemos esta noche con el director de la Corporación Viviendo, Raúl Tobar Beltrán. Ustedes lo conocen, nosotros lo conocemos y esta vez, como siempre, tiene muchas cosas para decir. En lo personal yo estoy, como se dice, abierto a una sorpresa, no sorprendido, sino abierto a una sorpresa por las cosas que están pasando en la Corporación Viviendo, que son muy esperanzadoras. Y entonces yo quiero preguntarle esta noche a Raúl, director de la Corporación Viviendo, ¿cómo se ha llegado al lugar que tiene hoy la corporación? ¿Qué tiene la corporación que nos pueda seguir alentando en la garantía para que estas cosas buenas que están pasando tengan futuro? Bueno, primero, bienvenido a Palabra Plena. Muchas gracias. El saludo para quienes nos ven, nos escuchan, para quienes han mantenido una teleaudiencia que agradecemos, que además, debo decir, afortunadamente para nosotros y por el beneficio de las redes sociales hemos logrado que otros lugares de la geografía latinoamericana puedan ver lo que hacemos y nos permita además llegar a lugares remotos donde la propuesta que estamos haciendo resuena, tiene interlocutores, hay miradas curiosas hacia lo que hacemos y esperamos realmente responder con la responsabilidad o con la ética que nos compromete en lo que va a ser el devenir de lo que Corporación Viviendo como entidad social, que se debe a un proyecto y que además ha asumido el compromiso de tomar el modelo ECO2 como su referente y tratamiento comunitario como su propuesta metodológica, decirles aquí estamos, esto es lo que hacemos y esperamos que lo que ocurra pueda servirles de referente, de modelo o por lo menos como un elemento que haga un contraste respecto a lo que el trabajo comunitario significa en el marco de lo que una propuesta como modelo ECO2 y tratamiento comunitario propone. Uno piensa en la educación como un lugar para la solución de los problemas venideros,
lo que en el país se ha llamado el posconflicto, que es como la recepción de una cantidad muy numerosa de actores de la vida social que han pues concurrido con una decisión de paz, de convivencia y que tienen cosas para decir. Uno piensa que ese problema de la educación se puede resolver solo por ser un acto de educación, pero ¿será posible eso de la educación sin un asunto responsable éticamente del tratamiento comunitario? Yo trato de ubicarme en la pregunta, que creo que tiene matices de complejidad frente a lo que hoy es ubicarlo. Bueno, haré mi esfuerzo entonces por responder con los elementos que tengo. La realidad que hoy vemos es una realidad compleja que tal vez hacia el futuro veamos en retrospectiva y entendamos algunos de los elementos que se están en este momento definiendo y que hacen parte como de lo noticioso, de lo que ocurre cotidianamente, que nos reta un poco también a preguntarnos si somos capaces de asumir eso que se nos propone, pues porque hay voces que se hacen escuchar desde diferentes lugares y que al hacerlo pues nos hacen propuestas que parecen definitivas y verdades que por ser planteadas desde líderes de opinión nos hacen creer que esa es la manera correcta de ver. Creo que frente a eso y desde lo que nosotros desarrollamos cotidianamente desde el modelo ECO2 es hacer una mirada frente a lo que ocurre y tratar de entender esas lógicas que se nos proponen, procurando desde ahí discernir de la mejor manera para procurar también que nuestra respuesta se corresponda con eso que hoy se nos está proponiendo en un escenario nacional donde el posconflicto, todavía con algunos rezagos de conflicto en algunos lugares, nos está proponiendo como sociedad. Y si lo traemos al escenario nuestro particular, que tiene que ver con lo comunitario y con algunos territorios en concreto, pues ahí necesariamente también se manifiesta. ¿Cómo entenderlo? ¿De qué manera nosotros construir una respuesta desde lo que hacemos para que no solamente nosotros, sino las personas con las que estamos tengan la posibilidad de comprender qué es lo que se nos está diciendo como sociedad para garantizar también que esos ribetes y esos matices que se nos proponen pues no nos confunden? Y me refiero a que estamos frente a un escenario donde seguramente lo electoral va a beneficiarse de ese, o va a tener ese como un punto central, que las inversiones que hoy se están haciendo en buena parte se dirigen a intentar darle respuesta a eso que se nos ha dicho es el escenario posconflicto, pero también que hay un comportamiento propio. No hablo solamente de quienes tienen directamente el compromiso de resolverlo, hablo de Estado y de grupo desmovilizado, sino de sociedad, en tanto que somos interlocutores que vamos a estar presentes desde todos los escenarios que la vida nos pone. ¿Qué tiene el modelo ECO2? ¿Qué ofrece el modelo ECO2? Que sea la garantía, pero una garantía responsable, una garantía ética que constituya una diferencia con las propuestas que no son de por sí sostenibles, que no pueden ser sostenibles. ¿Qué tiene ese modelo? Bueno, hay muchas propuestas, también tengo que decirlo, muchas de ellas muy válidas. Puedo hablar de la que conocemos, con la que nos hemos comprometido, que es la de modelo ECO2. Yo diría que para nosotros es importante el tomar en cuenta que lo cotidiano tiene que ver con procesos, no con intervenciones puntuales, ni con acciones aisladas, sino con acciones que tengan una razón de ser y que comprometan en ese desarrollo la posibilidad de articularse con asuntos que ya están ocurriéndose o que sean respuesta a ello. Eso implica que, como hemos dicho antes, cuando hablamos de coherencia, de consistencia, de continuidad, que los procesos van dándose en el tiempo y van exigiendo dinámicas que cuando aparecen, por supuesto que nos obligan también a hacer replanteamientos. Modelo ECO2 parte de que la complejidad es uno de los elementos que la definen y desde donde se sustenta además la intervención que hacemos. La simplificación de la realidad, queriendo hacer una intervención sobre asuntos puntuales, es donde sentimos que se dan las equivocaciones, los fracasos y en algunos casos incluso las acciones
que no son correspondientes con lo que ocurre. Ahí creo que está un poco nuestra fuerza. ¿Cómo garantizar la posibilidad de estar presentes de manera continua en esos escenarios a través de procesos? Yo lo invito a que cuando escuchemos estos anuncios de la corporación, nos cuente sobre un reto que usted ha emprendido, y es el acercamiento o el deseo de acercar trabajo comunitario, Corporación Viviendo, universidad, y usted viene de un evento con la universidad que está siendo muy prometedor, y entonces para que le contemos a la TV audiencia, porque eso hace parte de un pensamiento que es garante, porque está muy relacionado con la academia, con la ciencia y con la misma comunidad. Entonces vamos a ver estos mensajes. Acompáñenos, estamos con el director de la Corporación Viviendo. La Corporación Viviendo hace posible este programa de Palabra Plena, lo financia y con ese propósito de que se convierta en la voz de estos sujetos que están apareciendo, diciéndole al país que hay esperanza para todos, que allí en ese tratamiento comunitario con ese modelo ECO2 se han formado y que son promotores de la dignidad del ser humano y están ubicándose de acuerdo con sus propios deseos. Es una propuesta muy interesante. Ahora, cuando regresemos, continuamos con el director hablando de este tema. Acompáñenos. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo de su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Ellos han estado ahí como pendientes en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar, 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional, 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar, ZOE, hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. Gracias por seguir con nosotros. Es una maravilla que podamos nosotros estar prácticamente en una conversación con actores tan importantes de la vida social, política, jurídica, espiritual, lo que ustedes quieran pensar.
porque la Corporación Viviendo encarna todos esos elementos. Y es esta la discusión que viene proponiendo su director y que la está llevando a los distintos campos de la vida, no solo institucional, pero con la experiencia, con el acumulado que han obtenido a través de un trabajo largo, ¿no? ¿Cuánto hace, Raúl, que está funcionando, que estás ejerciendo en la corporación? La corporación comenzó un trabajo desde 1998 que se tradujo en términos ya de vida jurídica a partir del 2006, pero tiene un tiempo importante de estarse pensando lo que hoy está haciendo. ¿Habías visualizado este momento que tiene la corporación ahora de crecimiento, pero con un crecimiento que asusta, ¿no? Porque se están creando zonas de orientación escolar, centros de escucha, se está ampliando en los departamentos, está Bucaramanga últimamente, ¿sí es? Así es. ¿Nos cuentas sobre eso? Pues tenemos en este momento ya el centro de formación funcionando, tenemos ya la posibilidad de manejar algunos cursos de manera regular en Bucaramanga con proyección hacia otros lugares del país. Tenemos procesos formativos en desarrollo que pues, nos comprometen porque a través de esos procesos llevamos el modelo ECO2 a otras personas y esperamos que lo hagamos de la manera más adecuada para que también los frutos que esperamos, que son personas que tengan una visión diferente frente al trabajo comunitario, pues ojalá lo logremos. Ese es el cometido. Se habla mucho ya, y es en este momento, de la mirada que la misma comunidad está poniendo en zonas de orientación escolar. ¿Sí? Ya no es como era antes tanto, ¿no? Que la corporación iba en busca de la comunidad. Ahora viene la comunidad en la búsqueda de la corporación. Y eso no es un milagro, ¿no? Sino el resultado de una acción que resulta interesante, que resulta, digamos, como no milagrosa, no sé, está pasando, está ocurriendo y la gente no se va porque está la garantía de que algo bueno va a ocurrir y algo bueno está ocurriendo. Las instituciones, digamos, salud, educación, ¿cómo están? Porque ha habido una brega allí, ¿no? Difícil ha sido y se ha logrado poner en... Sí, es una situación que igual comienza desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora rinde frutos. Nuestra relación con la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali ha sido una relación que se ha construido desde hace mucho tiempo y que nos ha permitido ir forjando un asunto de confianza que hoy se traduce en que Cali esté en pos de cumplir una meta que está establecida en el plan de desarrollo de llegar a 20 centros de escucha, 20 zonas de orientación escolar. Hoy 3 operadores que son Samaritanos de la Calle, Corporación Caminos y Corporación Viviendo han acometido ese reto. En el caso particular de Corporación Viviendo, desarrolla hoy 6 zonas de orientación escolar, una de ellas en sector rural y 5 centros de escucha. Este es un reto grande que va a crecer en la medida en la que nos aproximemos a esa cifra de los 20 centros de escucha y las 20 zonas de orientación escolar. Un reto que para la ciudad es importante, que para educación es retador en términos de lo que significa el que una zona de orientación escolar funcione y se faciliten los elementos para que eso pase. Tenemos hoy una interlocución muy interesante con lo comunitario, y cuando hablo de lo comunitario hablo de todos los actores que están presentes en lo comunitario y por supuesto también las instituciones que tienen que ver con ese escenario. Cada vez es más claro, cada vez es más interesante, cada vez es más propositivo y cada vez los dispositivos comunitarios tienen un mejor lugar en ese escenario municipal donde necesariamente pues hay que ofrecer respuestas a una demanda diversa de situaciones problemáticas. ¿Cómo está la situación, el espíritu, digamos, la temperatura de los profesionales que están encargados del trabajo, los operadores, todos estos sujetos que han venido participando de un modo o de otro en ese auge, en ese avance y en esa creación de una verbalización del trabajo, tratamiento, modelo ECO2? ¿Son conscientes ellos todos porque esto tiene problemas de crecimiento, produce
problemas. Lo sé. Hoy somos más o menos unas 45 personas que desarrollamos acciones. Hablo de Cali, más o menos unas 10 personas en Cúcuta. Eso nos obliga a pensarnos también cómo mantener la coherencia y cómo mantener la consistencia en términos de lo que proponemos, porque tenemos que poner en diálogo la formación que traen las personas con lo que Modelo Eco 2 tiene como base para desarrollarse. El modelo, se podría decir, educa a los educadores, o hay que llevar de fuera elementos para que estos se vayan adecuando, se van formando a la nueva realidad que producen. Tenemos una formación regular, permanente, quiero decir, que está en cabeza de nuestra coordinadora del Centro de Formación, Irene Serrano. Ella es, digamos, la mayor responsable porque esa consistencia y esa coherencia no se pierda, sobre todo para quienes llegan. Y tenemos un elemento del que también había hecho mención, y es la relación con las universidades. Nosotros hemos empezado a tener la claridad de lo que significan las prácticas en las universidades y cómo eso nos permite formar profesionales, y la ventaja que ha sido para nosotros el hecho de que algunos de esos profesionales que llegaron a hacer una práctica hoy sean profesionales que nos ayudan a desarrollar estas propuestas, que han sido formados dentro del modelo, que tienen un bagaje conceptual que se los da la academia y desde sus disciplinas formativas, pero que al tener el plus de lo que significa entender lo que Modelo Eco 2 les propone, les es mucho más fácil acomodarse a esas dinámicas, y para eso una de las fortunas que tenemos, y es el hecho de que las universidades hayan creído en nosotros como espacios de práctica, nos permite también construir con la universidad asuntos que a futuro esperaría que pudieran traducirse en lo que hemos llamado semilleros o aproximaciones tempranas de la universidad a lo comunitario, la posibilidad de diversificar el abanico de disciplinas que se acercan a solicitar práctica, y una solicitud expresa que le hemos hecho a la universidad, y es no solamente áreas de las humanidades, también nos interesan ingenierías, también nos interesan áreas de la salud, también nos interesan otras áreas que pudieran tener administrativas o económicas, porque en lo comunitario también eso se expresa. Y los centros de escucha que ponen su énfasis en temas de salud mental, consumo, violencias y demás, también atiende otras situaciones que tienen que ver con lo comunitario, y por eso nuestra relación con las universidades espera o aspiramos a que se convierta en algo que hemos llamado laboratorio de prácticas sociales, donde tengamos muchas disciplinas hablando entre sí en escenarios comunitarios y aproximaciones precoces de la universidad para garantizar que cuando llegan tengan la posibilidad de entender lo que lo comunitario significa, no simplemente como un espacio de práctica, sino un espacio de comprensión, de construcción de conocimiento, y por supuesto de que esas disciplinas tengan la posibilidad de verse, de interrogarse y de decirle a la universidad lo que se necesita. Esa es nuestra aspiración. Es todavía un proceso en construcción, seguramente nos llevará un tiempo hacerlo, pero ya tenemos aproximaciones con la Universidad del Valle, con la Universidad Católica, con la Universidad Cooperativa. Esperamos que con otras universidades, por ahora con ellas en particular, y confiamos en que al interior de esas universidades otras disciplinas académicas también se acerquen y podamos comprometerlas en construir ese escenario comunitario que permita respuestas para lo que las comunidades plantean. Es muy complejo el tema, ¿no? Y las dificultades. Yo veo que no anda como Pedro por su casa el tema de la filosofía de la inclusión, que tiene sus dificultades grandes. ¿Cómo ha sido puesta a prueba esa idea de la filosofía de la inclusión en el tratamiento comunitario del modelo? ¿Funciona? ¿Hay esperanza de que sí puede haber inclusión? Esperaría que sí. Por lo menos esa es nuestra brega continua, nuestra solicitud expresa cuando nos presentamos a convocatorias, cuando intentamos que nuestros proyectos la contengan. Y en este último asunto del que hacía mención ahora, es cómo podemos llevar la academia a lo comunitario para que la academia nos ayude a construir ese escenario de inclusión necesario, cuando infortunadamente lo que define la relación de la comunidad con lo social
son las barreras de acceso, las dificultades, la precariedad, la marginalidad, en muchos casos la exclusión, la discriminación, para que eso pueda verse de otra manera. Muchos de los problemas que ocurren o se dan en lo comunitario tienen su origen en eso que has mencionado como la filosofía de la inclusión. Parecía muy difícil que el tema barreras invisibles pudiese ser interrogado, pudiese ser, digamos, visto. Y los actores que han venido han dado un testimonio, como se llama, de cómo esas barreras han venido siendo tratadas y difuminadas un poco, es decir, no excluidas ni eliminadas, pero sí constituido campos de relación, contrariamente a lo que se pensaba. Ha venido ese tema de la acogida, sí, ha tenido sentido. Poder entender lo que ocurre facilita que las aproximaciones a las respuestas sean mejores. No quiero decir con esto que los problemas estén resueltos, siempre habrá dificultades. La violencia estará presente, el consumo estará presente, las dificultades de las dinámicas familiares estarán presentes y eso va a exigir que seamos mucho más creativos, pero también mucho más propositivos frente a cómo hacerlo. Nos vamos a seguir enfrentando a las barreras de acceso, a la soberbia institucional, a la dificultad frente a los recursos, a la no continuidad de los procesos. Esa es nuestra realidad. El asunto es cómo eso no afecta de manera tan dura a las personas. Las necesidades de trabajo, los problemas que se dan en lo comunitario nos van a exigir. Tenemos profesionales que se están pensando sobre eso y digamos que mi lugar como director es procurar adelantarme para garantizar que eso que mis profesionales o los profesionales de la Corporación Viviendo hacen en lo comunitario tenga el respaldo, no solamente desde lo técnico que damos a través de los procesos formativos y desde las discusiones que nos comprometen en ser coherentes en las intervenciones, sino también en que existan los recursos que permitan que eso que proponemos realmente se pueda hacer. Pienso que se ha llegado a un punto donde el mismo tratamiento ha dado los elementos de un saber hacer con el tratamiento de esa difícil facilidad que hablaba un poeta antiguo, pero que hace responsable a los actores, responsable a la institución, responsable a los distintos sujetos que están apareciendo y es lo que se requiere. El programa, pues, usted tendrá que pensar más adelante si lo amplía o lo recorta más pero queda pendiente hablar de este tema del convenio, Raúl, que es muy importante. ¿Qué está pasando con la academia? ¿Qué está pasando con la universidad? Porque es un lugar desde donde se puede mirar el valor de la educación como un lugar para la solución de los problemas que nos vendrán. Muchas gracias por estar en Palabra Plena, Raúl, y tiene la llave, ¿no?, para regresar. Traeremos otros actores para que hablen de esto, porque mi sola voz no creo que sea suficiente. Sí, sí. Y a ustedes agradecerles por acompañarnos en esta gesta tan interesante de cuidar al otro, de poner un compromiso ético de responsabilizarnos, no culpabilizarnos ya más, sino responsabilizarnos de esto que sucede, porque al final de cuentas ahí estamos concernidos. El próximo martes continuaremos hablando con todos los actores de la Corporación Viviendo que tienen tantas cosas que decirnos sobre cómo viven la vida y cómo están pasando. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes.